Muy buenas noches, bendiciones, hermanos, para todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes y que Dios nos concede el lindo privilegio de estar unidos, aunque sea por medio de las redes sociales. Comienzo diciendo que todos los temas de las Sagradas Escrituras son muy importantes. Pero en esta oportunidad yo quiero presentarles un mensaje que es de suma importancia para todos los que estamos viviendo en el fin del tiempo. Este tema es de suma importancia para que comprendamos bien un mensaje de actualidad, un mensaje o el mensaje de la hora. Es un mensaje que decide tu salvación y mi salvación. Este mensaje es parte esencial del Evangelio eterno que debemos predicar precisamente en esta hora final. Y este mensaje está basado en, número 1, el pecado. Número 2, el juicio de Dios o los juicios de Dios. Y número 3, la gracia salvadora de Dios. Así lo presenta la palabra de Dios y es el salmista David en el Salmo 85 y los versículos del 9 al 13. Él dice, él presenta este mensaje de una forma maravillosa. Dice así: ciertamente está cercana tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Son muchos los cristianos en la actualidad que tienen un concepto bien errado del carácter de Dios. Repito, son muchos los cristianos en la actualidad y aún cristianos dentro de lo que creemos el Padre y el Hijo, que tenemos un concepto un poquito distorsionado del carácter de Dios. Solo se habla del amor, el perdón y la misericordia de Dios, pero se omite una parte esencial del carácter de Dios, que es su justicia, que son sus juicios retributivos castigando el pecado de muchas personas, de los pueblos y naciones. Y muchos están diciendo que Dios no castiga, que Dios no destruye, que Dios no mata. Pero hermanos queridos, eso no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por eso quise compartir con ustedes este mensaje. El mensaje que estoy compartiendo con ustedes en esta noche presenta el verdadero carácter de Dios. ¿Cómo trata Dios al pecado y al pecador? ¿Cómo hace Dios justicia mediante sus juicios a los pecadores? ¿Cómo su salvadora se manifiesta al pecador arrepentido? Y comienzo por el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que dicen concerniente al pecado, la justicia, el juicio de Dios y la gracia perdonadora, salvadora de Dios. Allí en el libro de Números,
En el tercer libro, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, el cuarto libro, dice allí el capítulo 14 y versículo 18. Escuchen. Jehová tardo para la ira, que grande en misericordia. Y aquí empieza a reflejar el carácter que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay misericordia, aquí hay perdón, pero hay retribución. ¿Para quiénes? Para los que no se arrepienten. Profeta Nahum, capítulo 1 y versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y escuchen, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová vuelve a mostrar a este profeta el amor, la misericordia de Dios, que se tarda, pero ¿qué? No tendrá por inocente al culpable. Y el profeta Ezequiel cierra, que son los tres profetas que quise elegir. El profeta Ezequiel cierra en el capítulo 18 y el versículo 20, y este es definitivo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este es el carácter de Dios. Para el pecador, para el pecado, hace juicio y tiene gracia salvadora, misericordia salvadora para los que se arrepienten. Los impíos y los pecadores que no se arrepienten pagarán las consecuencias. Y este es el tema que yo considero muy importante, como si fuera el tema de la salvación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, ¿no? Conocer al Padre y al Hijo para tener la vida eterna. Ese es el plan de la salvación. Pero hermanos queridos, el tema del juicio, el tema de el pecado y el tema de la gracia salvadora, que están muy relacionados. Por eso este tema merece mucha atención para nosotros los cristianos. La justicia divina se revela en un mundo injusto. Número 2, la retribución por el pecado y los males cometidos. Número 3, por los sufrimientos de los inocentes. Número 4, por la solución del conflicto entre el bien y el mal. Número 5, por el fin del pecado y el sufrimiento. Y número 6, el juicio vindica el carácter de Dios, su ley y su gobierno. Por lo tanto, hermanos queridos, es de suma importancia que nosotros entendamos este mensaje. Y quiero llevarles al juicio divino dentro del proceso del pecado en el Edén. El juicio divino, la misericordia, la gracia redentora para los pecadores en el Edén. ¿Quiénes? Adán y Eva. Y quiero compartir con ustedes primero las siguientes preguntas. ¿Qué exige un juicio? ¿Por qué un juicio? Número, ¿por qué es suficiente, es suficiente el amor de Dios sin juicio? Como se está presentando hoy en muchos lugares y hablando de eso. Amor de Dios pero sin juicio. Y número 3, ¿el amor de Dios anula su justicia y su juicio? Pues claro que no, hermanos queridos. Desde el comienzo de la Biblia hay una relación muy estrecha,
entre el pecado, el juicio y la gracia. Y esta relación se revela desde el Génesis y pasa como un hilo de oro por cada libro, capítulo de la Biblia hasta llegar al Apocalipsis. En el Edén, como habíamos dicho, de Adán y Eva en el Edén, vemos la caída del hombre, el pecado del hombre, el juicio de Dios para el pecador, pero también se manifiesta la gracia redentora y salvadora de Dios. Satanás logró introducir el pecado en el mundo, cambiando el destino de la humanidad inmediatamente. Inmediatamente Dios actuó, Dios entró en escena, y así lo revela la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 3 y versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Siempre Dios pregunta, para que el hombre responda, para que el hombre se condene, ¿no? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El llamado de Dios no era para condenar, no era para destruirlos, sino era una invitación a la reflexión, al arrepentimiento, para que volvieran a Dios. Ese es el proceso de Dios a través de toda la Biblia, para los pecadores. Dios nos busca, Dios nos llama. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No para condenarnos, no para destruirnos, sino para reflexión de lo que estamos haciendo y arrepentimiento. Pero Dios también mostró su justicia para los pecadores. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, comenzó por Satanás, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto de engañar al hombre, de introducir el pecado, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué hay ahí? Un juicio retributivo. ¿Para quién? Para la serpiente. Refiriéndose a quién? A Satanás. Ahora, Dios también ejecuta juicio para Eva. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará de ti. Juicio, una retribución por haber actuado mal. Ahora Dios también ejecuta su juicio sobre Adán. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Hermanos queridos, vemos que al comienzo de la historia humana aparece una relación entre el pecado, el juicio y la gracia salvadora de Dios. Y entonces, inmediatamente después de la condenación y del juicio a Eva y a Adán, Dios hace una promesa de misericordia y de redención para que vuelvan a él, arrepentidos y humillados. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a Satanás y a la iglesia, entre tu simiente y la simiente suya.
hablando del conflicto ahora entre la simiente de la iglesia, Cristo, y la simiente de Satanás. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, herida mortal, pero tú vas a herir a la simiente de la iglesia en el calcañar. Por medio de esta promesa divina, se restablecerían las relaciones rotas y cortadas por el hombre y su Dios. Por medio de esta promesa divina, la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ¿ve? La intercesión de Cristo, habría que reconciliación. Pero esa reconciliación vendría si nos arrepentimos, nos apartamos del pecado, creemos en Cristo, lo aceptamos y obedecemos su palabra. Esa es la condición para no recibir el juicio retributivo de Dios. Por medio del juicio, Dios tenía el propósito de contener la propagación del pecado y de la maldad, no solo en el mundo, sino también en el universo. Porque el plan de la salvación no solo asegura la salvación de todos los que creen en este mundo, sino que el plan de la salvación asegura para siempre, por toda la eternidad, que el pecado no se levantará en ningún sitio del universo. El juicio sobre Adán y Eva tenía el propósito de corregirlos, de refrenarlos en la propagación del mal y producir renovación y restauración de manera de advertencia. Ahora pasemos al pecado, los juicios de Dios y la gracia redentora para en el tiempo de los dos hijos de Adán, Caín y Abel. La historia de Caín y Abel muestran el desarrollo del pecado para llegar a ver nuevas dimensiones. El pecado llevó a Caín a asesinar a su hermano por el asunto del culto y la adoración. Dios ahora confronta al pecador, a Caín, y lo confronta directamente, haciéndole también preguntas que encontramos en Génesis, capítulo 4, versículo 6 y versículo 9. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, le está diciendo cuál es la causa. Dios lo sabía, pero Dios quería que él lo confesara. Entonces ahora Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Quiero decir que sigue pecando. Caín sigue pecando. Miente. Le miente a Dios. Pero por supuesto, Dios no es engañado por el hombre. Ahora Caín es juzgado. Pero juzgado el pecado de Caín con juicio, retribución, pero también muestra su gracia redentora, restauradora. Génesis, capítulo 4, versículos 10 al 12. Y le dijo Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora viene el juicio. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, extranjero serás en la tierra. Ahí está el juicio, que retributivo por causa del pecado de Caín contra su hermano.
En los acontecimientos sucedidos en la historia de Caín y Abel, ahora notamos la consecuencia del castigo y dice Génesis 4, 13 y 15. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero ahora el versículo 15, vemos que entra en acción la gracia redentora de Dios aún para Caín. Y dice allí el versículo 15 de Génesis, capítulo 4. Y le respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea, que puso una advertencia para proteger la vida de Caín, para que nadie lo matara. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallare. Hermano, ¿merecía Caín la muerte? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Merecían la muerte Adán y Eva? Claro que sí. El que pecare, ¿qué? Morirá, dijo Ezequiel. Entonces, Caín merecía la muerte. Sin embargo, Dios le protegió la vida. La gracia, la misericordia redentora de Cristo, tratando de redimir a una persona. Caín tenía que sufrir ahora el castigo por su propio pecado, pero la gracia divina intervino para protección de su vida con el propósito de su arrepentimiento. Pasamos ahora al pecado, el juicio divino y su gracia redentora para el mundo en la generación de Noé. Allí en Génesis 6, 1 al 3 y versículo 5 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las naciones, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está el juicio, la advertencia para los pecadores. Preguntamos, ¿por qué Dios no tomó la decisión de juzgar a aquella generación y ponerle fin inmediatamente? Porque Dios es amor y misericordia. Miren lo que dice Génesis 6, 5, 11 y 12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¡Wow! Porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Ahora, esta corrupción universal en los días de Noé incluyó los pensamientos, la mente, y también afectó la conducta moral, los pecados que practicaban. Provocó que Dios trajera su juicio retributivo, punitivo, en forma de un diluvio. Aunque Dios anuncia que va a destruir la tierra, vemos ahora en acción la gracia perdonadora de Dios para salvar a aquellos que se arrepintieran de sus malos caminos, y proporciona una vía de escape, una vía de salvación para aquella generación o mundo condenado por las prácticas del pecado. Y en medio de aquella generación maligna y perversa, Dios contó con un remanente fiel, compuesto por Noé
y su familia. Así lo dice Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Allí había un remanente en medio de una generación maligna y perversa. Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. He aquí, le dijo Dios a Noé, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y contigo. O sea que allí vemos en la historia del diluvio la repetición del mismo patrón de Adán y Eva. Pecado, juicio debido al pecado, gracia perdonadora de restauración y salvación, administración de castigo y salvación para los fieles. Ese es el carácter, el verdadero carácter de Dios. Y en Génesis 7, del 1 al 5, dice, dijo luego Jehová, no entra tú y toda tu casa, después de predicar 120 años, arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse, viene un diluvio, pero ustedes conocen la historia bíblica, cómo ellos iban, se reunían a la orilla del arca a burlarse. Este hombre está loco, nunca ha llovido, mentira, engañador, y se burlaban de él. Dijo luego Jehová a Noé, después de 120 años de predicación, donde aquella generación no se arrepintió, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y hembras, más de los animales inmundos solamente una pareja. También de las aves de los cielos 7 parejas de los animales puros, ¿no? Y una pareja de los animales sucios. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré juicio punitivo, retributivo, castigo. Raeré. ¿Quién era el que iba a raer? ¿Satanás? No, si Satanás tenía por su vida. Raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, repito, tanto en la historia de Adán y Eva en el Edén, de Caín y Abel en el culto de adoración, y ahora en la generación de Noé, Dios muestra su carácter amplio: el pecado, el juicio y la gracia retributiva para aquellos que creen, aceptan y obedecen los mandamientos de Dios. Ahora pasamos a otra generación. Pecado, juicio divino y gracia redentora para Sodoma y Gomorra. En la historia de Sodoma y Gomorra vemos la intercesión, el juicio para los pecadores y la gracia de Dios. Génesis 19, 1 al 3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedeis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les preparó un banquete, una cena. Ahora vemos en los versículos del 4 al 6 cómo se manifiesta la impiedad, el pecado, la morbosidad en aquella generación. Dice Génesis 19, 4 al 6, revelando las características pecaminosas de aquella ciudad.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¡Wow! Fue una congregación lo que se reunió allí. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Ahora, esta conducta monstruosa llenó la copa de la iniquidad, y los mensajeros celestiales le informaron a Lot y a su familia: los juicios de Dios pronto van a caer sobre los habitantes de estas ciudades impías a fin de destruirlos. Y ahora Génesis 19, del 14 al 15 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir, juicio, esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba, la misma actitud de los ciudadanos de la generación de Noé. Se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. El fin de este relato muestra a Dios destruyendo las ciudades impías de la llanura, pero salvando a un remanente fiel. El fin de este relato, hermano, nosotros lo conocemos. Dice el versículo 19. Así, cuando Dios destruyó, cuando los seres humanos persisten en el pecado, cuando los seres humanos no aceptan el perdón y la misericordia ofrecida de Dios, Dios mata, Dios ejecuta su juicio, pero antes muestra misericordia y amor. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot moraba. En los juicios divinos presentados en el libro de Génesis, hermano, en el Edén, con Adán y Eva, en el diluvio, en el caso de Caín y Abel, en el diluvio, y en Sodoma y Gomorra, vemos cómo el juez del universo, el Padre, destruye, mata a los pecadores que no se arrepintieron. Mientras que el juez divino usa la justicia, la misericordia redentora para salvar a su remanente en medio de la destrucción. En estos relatos, hermanos, vemos la interacción del juicio, la condenación de los pecadores, pero vemos el actuar de la gracia redentora de Cristo Jesús. En los juicios registrados en Génesis, Dios establece una pauta y proporciona el modelo de juicio y de gracia salvadora para el resto de la humanidad. Así lo presentan las Sagradas Escrituras. Y nosotros vemos el juicio de Dios sobre Egipto, el juicio de Dios sobre Jericó, el juicio de Dios sobre los filisteos, amorreos, eteos, en fin, el juicio de Dios para todas aquellas generaciones malignas y perversas donde las destruyó, porque Dios fue quien destruyó a la ciudad de Jericó. Y Dios fue quien destruyó también, junto con los hebreos, a la unificación o la alianza de aquellos reyes paganos que dominaban en la tierra prometida, en Jerusalén y otros lugares. Hermanos queridos, estas historias bíblicas quedan y demuestran que Dios es el único juez justo en todo el universo. La justicia divina
no se puede separar de su gracia y la misericordia. Y quedó demostrado en los ejemplos que ya hemos citado de Adán y Eva, de Abel y Caín, en los días de Noé y en los días de Sodoma y de Gomorra. Pero lo vemos también en Jericó, con una mujer y su familia, que conocemos como Rahab. Para Rahab hubo misericordia. Es una demostración que Dios tiene misericordia con todos los seres humanos, no importa su color, no importa su conocimiento, no importa su estatus social, no importa los pecados que haya cometido. Los que se arrepientan alcanzarán misericordia. Los que no se arrepientan recibirán el juicio, el castigo, la destrucción que proviene de Dios. Adán y Eva merecían la muerte por su pecado. Dios lo había dicho: el día que pecaren morirán. Pero intervino la gracia salvadora y fueron juzgados con misericordia. Caín merecía la muerte por su pecado, por el crimen cometido contra su hermano Abel. Pero Dios intervino con misericordia y puso una señal protectora. En el diluvio Dios ofreció a aquella generación impía una misericordiosa invitación de que todos los que se arrepintieran podían entrar en el arca y alcanzar la salvación. Y hermanos queridos, lo mismo sucedió en la generación de Lot. Ahora, el pecado, el juicio divino, la gracia salvadora para las naciones. En los proféticos del Antiguo Testamento encontramos los registros de Dios sobre las naciones. El libro del profeta Amós presenta una lista de naciones que recibieron el castigo de los juicios de Jehová. Y atención a lo que vamos a leer. Amós, capítulo 1, versículo 2 al 3, 6, 9 al 10, 11 y 13, escuchen bien. Dijo Jehová, está hablando Dios, rugirá desde Sión, Dios va a rugir, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos, y en los campos de los pastores se enlutarán, y se secarán las cumbres del Carmelo. Hay juicio, ahora por medio de la naturaleza. ¿Ve? Se enlutarán, se secarán las cumbres, no habrá lluvia. Ahora escuchen, noten bien. Así ha dicho Jehová, así ha hablado Jehová. Por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. No revocaré mi juicio, añado yo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Quiere decir que esto Damasco, ¿no? Hablando de Siria, por sus pecados, ellos iban a ¿qué? A pagar las consecuencias. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, ahí la ribera occidental, ahí en la Palestina, en la parte de Israel, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º, escuchen, no revocaré mi castigo, mi juicio, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlos a Edom. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, mi juicio, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumiré sus palacios. Juicio. Sigue diciendo, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural
y en su furor le ha robado siempre, perpetuamente, ha guardado el rencor. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Hermanos queridos, dice Amós capítulo 2 y versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, ahora escuchen, de Judá, su pueblo, por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron. Versículo 6 de Amós 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y sus padres se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Hermanos, en todos estos ejemplos mencionados, Dios actuó con justicia, no solamente en las naciones paganas, sino también juzgó a su pueblo de Judá y a su pueblo en Israel. Hermanos queridos, notemos los siguientes detalles de juicio de las naciones mencionadas y de Judá y de Israel. Cada una de estas profecías de juicio divino sobre las naciones mencionadas comienzan con una frase introductoria. Así ha dicho Jehová, así ha hablado Jehová, lo que muestra que los juicios de Dios vienen de parte de Dios para los pecadores no arrepentidos. Vemos también la frase repetitiva, por 3 transgresiones y por el 4 yo no revocaré el castigo. Quiere decir que no hay revocación de castigo para los que no se arrepienten. La declaración ahora yo, que se repite también, yo Jehová, demuestra que Jehová está comprometido activamente con la ejecución de su justicia, de su juicio para los transgresores y pecadores que cometieron todas estas naciones, que colmaron la copa de la iniquidad, y Dios consideró a cada una de estas naciones como responsable de sus pecados y acciones. Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los demás profetas menores mencionan los juicios sobre muchas naciones. Todas estas profecías de juicio demuestran que Dios es el juez de todas las naciones y que pagará a cada uno conforme a su obra lo que merecen. Notamos como muchos profetas mencionan en sus profecías el día del Señor. Sin lugar a duda, se están refiriendo al día de juicio de las naciones. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel mencionan el día de juicio para las naciones antes del juicio final, o sea, el juicio ya destructivo de todas las generaciones. Isaías 13:9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hermano, Dios castiga, Dios destruye, Dios mata. Ahí está. Ahí está. Raeré de la tierra a los pecadores. ¿Y raer qué cosa es? Borrarlo.
destruirlos. Jeremías 46:10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará, y se saciará, y se embriagarán de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, tierra del norte, junto al río Éufrates. Hermanos queridos, para aquellos que dicen que Dios es amor y misericordia, amén. Pero para los que niegan que Dios ejecuta juicio y castiga y mata, bueno, están negando la palabra de Dios. Están haciendo mentiroso a Dios. Están descaracterizando el carácter justo y santo, misericordioso y perdonador de Dios. Así queda demostrado, hermanos, de que Dios es el gran juez de las naciones y del universo. De esta verdad quedó ratificada cuando el padre de la fe, Abraham, hizo la siguiente pregunta al Señor. Génesis 18:2. Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Claro, hermanos, desde el Edén, Adán y Eva, Caín y Abel, vemos el trato en el tiempo de Noé, vemos el trato de Dios en el tiempo de Sodoma y Gomorra, vemos el trato de Dios para con las naciones paganas impías, incluyendo a Judá y a Israel. Hermano, el día de Jehová viene para pagar a cada uno según su obra. Pero también el día de Jehová, que es el día de la misericordia, el día de la gracia, el día del perdón, como dice el apóstol Pablo, hoy es el día he aquí el día de la salvación, he aquí el día de la gracia. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios, no los castigos, no la destrucción, no la muerte, sino que para que vengan de la presencia de Dios los tiempos de amor, misericordia y refrigerio. Hermanos queridos, llegamos al final. El pecado, juicio divino y gracia salvadora de acuerdo a las obras humanas, de acuerdo a cómo tú vives y yo vivo. Apocalipsis, capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Dios en la última generación envía un mensaje de salvación que es el evangelio eterno. De tal manera amó Dios al mundo. El que tiene al Padre y al Hijo y que cree en Él tiene la vida eterna. Han pasado de muerte a vida. Aquí vemos que el mensaje del primer ángel es un mensaje de amor, de misericordia y de gracia redentora. Y ese ángel grita a gran voz: temed a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad y démosle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y hermanos queridos, tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos hablan, nos demuestran que los que hicieron el cielo y la tierra fue el Padre y el Hijo. No tres dioses, no Trinidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Y los que niegan esto se están revelando como Adán y Eva, como Caín, como la generación de Noé, como la generación de Sodoma y Gomorra, como las generaciones de las ciudades paganas, de las naciones paganas, y como Judá e Israel, el apóstata. Hermanos queridos, nosotros tenemos que creerle a Dios. Dios y su palabra
son el método por el cual Dios nos va a juzgar ahora en esta última generación. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras pecado, cosecharás pecado, cosecharás justicia, cosecharás muerte, cosecharás destrucción. Pero si obras el bien, alcanzarás misericordia y oportuno socorro. Pero si has pecado, si has cometido error y te arrepientes, también alcanzarás perdón y misericordia. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 1 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Hermanos, Dios nos está hablando de amor y misericordia a través del evangelio eterno, pero también nos está hablando de juicio, de castigo, de muerte y destrucción para los pecadores. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amados hermanos, hay una tendencia actual ahora en la teología de muchos cristianos, que no hay juicio, que no hay santuario en el cielo, que en 1844 es un fraude. Hermanos, eso es hacer mentiroso a los profetas, eso es hacer mentiroso a la palabra de Dios, eso es hacer mentiroso. Todo eso está quedando registrado en los libros de la memoria, y todo eso un día saldrá a cuenta. Y lo peor, que los que enseñan estas doctrinas mentirosas, engañadoras, tendrán un castigo 10 veces mayor que los engañados. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 20: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí vemos la justicia, ahí vemos el juicio, ahí vemos la misericordia. Cada uno va a recibir de acuerdo a cómo haya vivido en esta tierra. Cristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, del 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y preguntan los justos ahora: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: de cierto digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí no lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Hermanos, aquí Cristo pone punto y final, revelando el carácter de su Padre,
el carácter de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, pero de justicia y de juicio. Yo te pregunto, hermanos, a través de este estudio que hemos presentado en la Biblia, ¿cómo trata Dios con el pecado? Con justicia y juicio. ¿Cómo trata Dios a los pecadores arrepentidos? Con gracia redentora y salvadora para los pecadores, desde el Edén hasta el cierre de la gracia, cuando Cristo diga, consumado es. Hermanos queridos, no olvidemos esta cita. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. Amados hermanos, que Dios nos ayude para apartarnos del pecado, de los malos caminos, de la desobediencia, para alcanzar misericordia, para alcanzar bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que Dios nos bendiga, es nuestro deseo y oración para cada uno de ustedes en esta hora. Amén y amén. Pastor Cecilio, ore por nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra, agradecidos por la forma como tú has actuado con justicia, con amor, con misericordia y con gracia redentora desde la caída de nuestros primeros padres a través de la historia y aún cómo nos tratarás en este tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, para ser fieles. Ayúdanos, Señor, para creer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos para que cuando caigamos nos levantemos, para que cuando fallemos rectifiquemos, para que cuando pequemos nos arrepintamos y podamos alcanzar la misericordia, el perdón y la gracia redentora de Cristo. Que esa sea nuestra experiencia, es nuestro anhelo y deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.